Hey amigos, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos al Solitario. En esta semana que estamos especialmente activos, esta semana que hemos hablado de Dungeon World, también de los playbooks, y ahora vamos a hablar de Valhalla, pero Valhalla con el sistema Ethos, una adaptación que han hecho los chicos de Valhalla, que tras editar su libro el año pasado, pues este año le han dado una vuelta de tuerca para después de haber publicado su versión, pero con el sistema Ethos de Nuestro Rol. Y qué mejor forma que para hablarnos del sistema mientras vemos su PDF que con Ricardo Dorda, que es el padre de criatura. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Gracias a ti por estar aquí, nosotros, conmigo, con el solitario. Bueno, Ricardo, cuéntame un poco cómo surge esta idea de convertir al sistema Ethos Valhalla. Bueno, la idea no puedo tomar ningún crédito por ella porque fue completamente cosa de los chicos de Valhalla y de hecho pues fue Ignacio Sánchez, a quien conocí este año en las TDN, pues unos meses después habíamos hecho cierta amistad y además pues bueno, sabían que era un gran fan del sistema Ethos y pues se les ocurrió proponerme a mí que hiciera esta adaptación. Vamos, yo acepté enseguida y encantado. Bueno, ha sido muy complicado adaptar el sistema Valhalla a Ethos, porque son completamente diferentes. Recordamos a los señores espectadores que Valhalla usa sistema percentil, o sea, de porcentaje de dados, y bueno, Ethos también usa sistema dados de 10, pero vamos, no tiene nada que ver, y usa un sistema completamente diferente. ¿Ha sido muy complicada la conversión? Bueno, complicada no. Ha habido algunas cosas que tenían su desafío, porque ya incluso más allá que de la mera mecánica, ¿no? De tirar de 100 o tirar 3 dados y coger el de en medio, que al final pues es simplemente la forma de llevar adelante las tiradas, pues tenía que ver con algunos conceptos básicos del juego. Por ejemplo, Hitos carece de un sistema de experiencia progresiva. En todo caso, es una experiencia que va cambiando al personaje, ¿no? Mientras que en Valhalla, pues eso es un elemento central. Entonces, pues había toda una serie de cosas en Valhalla que en el fondo, pues yo quería tener muy presentes porque claro, no quería simplemente que fuera un sistema hitos con vikingos. Eso no captaría lo que transmite el manual de Valhalla, ¿no? Sus reglas y el planteamiento que tenía detrás. Entonces, bueno, a la hora de adaptar esos elementos que a mí me parecían fundamentales, pues ahí sí he tenido que pulir y cambiar algunas cosillas de hitos, pero respetando sobre todo el espíritu de simpleza y narrativismo de hitos. ¿Y por qué, bueno, Antonio e Ignacio han hecho, los creadores de Valhalla han hecho un vídeo explicando el porqué de cambiar el sistema, pero cuéntame tú por qué Valhalla ve necesario hacer esta conversión de sistema. Bueno, ¿por qué lo ven necesario? Eso seguramente lo tendrían que responderlo ellos mejor, ¿no? Eh, no sé si mencionar, pues que en realidad esta conversión a hitos solamente es la primera conversión de las que tienen planeadas, que tampoco es que sea un gran secreto, pero bueno, ya irán ellos dando más noticias. Pero un poco su objetivo, en el fondo, es decir, vale, nosotros tenemos este juego y tenemos esta ambientación y en el fondo lo que queremos es que la gente disfrute del juego y de la ambientación, incluso si nuestro sistema nativo no les convence, ¿no? O sea, el sistema que ellos proponen, el sistema BRP, pues bueno, hay gente que desecharía a lo mejor ese sistema por parecerle demasiado clásico tal vez, o bueno, sencillamente porque no es a lo mejor lo que está ahora más de moda, ¿no? A la gente le gusta el tema de los aspectos y los puntos, y aunque Valhalla básico, el original, tiene algunos elementos de esta naturaleza, pues ellos querían que directamente pasara a otros sistemas con licencias libres. Bueno, vemos que la maquetación es idéntica, prácticamente idéntica a nivel de ilustración, a nivel de tipografía, a nivel de casi todo, ¿no? Que el original. Sí, sí. La verdad es que han hecho un trabajo estupendo. Eh, ha sido Javier Solís, si no recuerdo mal. No, perdón, Francisco Solier, tenía por Ujú. aquí apuntado. Y la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado el resultado. Eh,
¿Hay edición física o habrá edición física de este suplemento? No, no que yo sepa. Simplemente, dado que es en paga lo que quieras, que en realidad es gratuito, salvo por almas caritativas, ¿no? El juego solamente va a estar en PDF. Bueno, el que conozca el sistema de hitos, pues la creación del personaje es relativamente sencilla. Y yo imagino que aquí si le añades el tema de conceptos, o sea, el tema de, para que la gente nos entienda un poco la clase de personaje, ¿no? Sí, ese es otro de los elementos que te decía antes, me mencionaba, que son propios de Valhalla, ¿no? El hecho de que los personajes, por su contexto social, es decir, ellos no vienen de cualquier sitio, ellos vienen de una sociedad definida, con unas características definidas, unos prejuicios y unas características muy concretas, ¿no? Que lleva a que las personas pues tengan una serie de caminos vitales, de profesiones, si lo prefieres. Y eso, pues en Hitos, por ejemplo, que es un sistema muy abierto, muy flexible, pues no existía ese tipo de idea. Entonces, yo quería mantener el hecho de que el personaje esté condicionado de alguna forma por su profesión. Hitos, en este sentido, una de las habilidades que tiene siempre es la profesión. Entonces, lo único que he hecho ha sido, digamos, relacionar las profesiones que da el trasfondo de Valhalla con la profesión, imponiendo ciertos límites al valor de la profesión según el valor de otras de las habilidades. Esto es algo que no tiene hitos para nada, pero que encaja con la idea de Valhalla de que tú destacas en tu profesión tanto como te permitan las habilidades que dependen de ella. Y eso obviamente supongo que a nivel de sistema tendrá una trascendencia, ¿no? Sí, sobre todo lo tiene de cara tanto a repartirse los puntos inicialmente, un poco la idea de Valhalla, digamos, es que los personajes inicialmente son relativamente novatos. Pueden ser buenos en algo, pero no han salido mucho de aventuras, de viajes, y entonces con el tiempo esos personajes se van a curtir, van a ser cada vez más fuertes, más influyentes, más destacados en sus comunidades. Y todo eso pues se refleja al final en esta habilidad de profesión. Entonces, si de inicio alguien se puede poner todos los puntos a profesión, pues estaríamos hablando de un personaje extremadamente experto nada más empezar. Entonces, un poco la idea es que solo puedes subir tanto la profesión como ciertas habilidades o características del personaje. Por lo tanto, te obliga a repartir mucho más los puntos y, por ejemplo, que no se den cuestiones absurdas, por ejemplo, como un guerrero que tiene muy alta la habilidad profesional de guerrero y, sin embargo, su habilidad de combate es mínima, ¿no? Entonces, para evitar esta especie de sinsentido, pues se impone esta regla que en realidad es muy sencilla. De hecho, si alguien prefiriera ceñirse al hitos básico, pues podría hacerlo bajo su responsabilidad de colocar las cosas que tengan sentido y demás, ¿no? No haría falta estos. Yo simplemente lo he mantenido por aquello de respetar el espíritu del sistema original. Claro, porque si no, no estaría jugando Valhalla, estaría jugando otra cosa. Claro, en el fondo, hombre, nada te impide en Valhalla también, pues empezar con un personaje de nivel más alto, ¿no? Pero sí, efectivamente, como decía, quería que fuera Valhalla, que se note que Valhalla está detrás y no sea simplemente hitos con vikingos. Bueno, en las características pues se mantiene la de hitos y Sí, manteniendo el rasgo descriptivo de cada una de ellas, supongo. Bueno, los rasgos descriptivos, he rehecho las tablas, algunos de los rasgos son reciclados del libro básico. Sí, pero vemos aquí, por ejemplo, Sí, sabiduría de Asgard, valiente como eso Tyr, es. o sea, que está adaptado también de nuevo al tema Efectivamente. de Valhalla. He reciclado algunos, pero muchos otros están sacados, de hecho, de las sugerencias que hacen en el propio libro o de la propia ambientación del libro básico de Valhalla. Porque una cosa importante sobre esta adaptación es que contiene lo necesario para jugar Nitos Valhalla, pero no contiene prácticamente ninguna ambientación. Eso está todo en el libro básico de Valhalla. Bueno, recordamos a los señores espectadores que Ricardo también ha colaborado y ha coescrito Cultos Innombrables de No Solo Rol y así como otras colaboraciones en revista nivel 9, etc. Estamos hablando con un auténtico veterano de esto del juego de rol. Y bueno, también los hitos, como hitos básicos, pues se puede coger 4 hitos y aquí pues muchos ejemplos y de nuevo todos de ellos orientados
al mundo de vikingo de Valhalla. Eso es. Aquí encontramos algo así nuevo, que es la superstición. Esto no viene sistemático. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, Valhalla se ciñe a una ambientación puramente histórica y entonces una cosa que podría sorprender a mucha gente es que siendo puramente histórica tenga un capítulo dedicado a la magia. Y es que el enfoque que le dan es, para ellos, para esa gente de la Edad Media, la magia era real, si no real físicamente, sí real a un nivel psicológico. Entonces, para esas personas tenía un impacto muy importante. Por lo tanto, el efecto de la magia se mide mediante la superstición. Cuanto más supersticioso es un personaje, más probable es que se vea afectado por la magia, tanto beneficiosa como perniciosa. Entonces, la magia, en Hitos, el libro básico y luego en Cultos Innombrables, pues hay una serie de propuestas de magia, pero en este caso, pues para Hitos se ha reescrito completamente. Es una magia que no tiene nada que ver con lo propuesto en el libro básico de Hitos y que en realidad es bastante similar y de hecho transformable con el sistema de Valhalla básico. Un sistema, por lo que veo, que la superstición también tiene su propio rasgo. Eso es. Y aquí vemos una serie de ejemplos que imagino que los rasgos también serán activables, ¿no? Sí, por supuesto, eso como siempre. Pues las habilidades mantenéis las de... Bueno, veo que aquí hay una habilidad nueva, ¿no? Respecto a las básicas, digamos. Sí, efectivamente. Uno de los iconos, o sea, todos los iconos se han conservado, con la excepción del icono de profesión, de habilidad profesión, lo tienes ahí un poquito más abajo, que es este cuervo, eso es el cuervo de Odín. Aquí lo vemos, marcado en azul. Y luego también hay otro icono nuevo que es para magia, que es una de las runas, de hecho la runa de poder, Aquí que es como está. una especie de, eso es, una flechita hacia arriba, Recordamos para reflejar habilidades mágicas. Sí. De hecho, el juego de Valhalla como pues tiene su propio dado, ¿no? Para lanzar la magia con sus runas. Y es, digamos que son las dos principales diferencias. Y la magia, bueno, supongo que ya adelante lo podemos ver cómo funciona la magia en sí. Son puntos de poder, es una tirada, es una mezcla. Pues sí, te comento porque de hecho ese capítulo fue el que exigía un mayor desafío. Porque y este capítulo está más adelante, ¿verdad? Sí, está más adelante. Pues Si quieres hablamos después de ello. Exacto, entonces me he adelantado yo. Bueno, como vemos las imágenes, pues mantiene la estética de Valhalla original, en fotos en vez de ilustraciones, lo que a alguna gente les ha gustado, a otra gente no, eso ya indiferente, pero lo importante era mantener la esencia de Valhalla y que es indudable que se mantiene aquí. Los perfiles de personaje, lo que hemos comentado antes. Eso es. Como hay diferentes profesiones, digamos, en esta tabla que se está viendo, pues figura qué ámbitos de experiencia, cómo se podrían activar esas profesiones, ¿no? Para sacarle partido al personaje. Entonces, bueno, no solamente se han incluido las profesiones del Valhalla básico, sino que además se han incluido todas las profesiones que van a aparecer en el suplemento que ahora acaba de ser financiado en Berkami. No recuerdo, bueno, mejor no lo digo porque voy a hacer el ridículo. Scalehander. Sí. Como mi pronunciación de idiomas extranjeros es nula, pues mejor en el suplemento. Bueno, como bien dice, acaba de salir recientemente esta semana de nuevo por crowdfunding y bueno, enhorabuena a los chicos de Valhalla por sacar otro de momento, ¿no? Por sacar otro producto adelante. Bueno, la drama y la categoría social. La categoría social, otra nueva diferencia respecto al Hitos. Bueno, como es muy importante la sociedad vikinga, infiero, pues también le has querido dar el toque, ¿no? Eso es. En Valhalla existen distintos estratos sociales reflejando cómo estaba estructurada la sociedad escandinava de la época que cubre el juego. Y, por supuesto, pues no es lo mismo pertenecer al estrato de los campesinos que al estrato de los nobles, ¿no? Esto un poco, por ejemplo, pues quien haya jugado a Aquelarre sabe perfectamente a qué me refiero. Entonces, en Ictos, en general, no está reflejado esto de una forma explícita, simplemente se considera que, bueno, que si tu personaje es rico y es famoso y tal, pues puede tener unos hitos que lo justifiquen y entonces pues se pueden activar los aspectos como corresponda para justificar esa riqueza y demás, ¿no? Pero también es verdad que el clan es una cosa que tiene una gran importancia en la sociedad vikinga, es el núcleo alrededor del cual se articula el resto de la sociedad.
y Hitos proporciona un sistema de sociedades, que pueden ser cualquier tipo de sociedades, incluyendo, por ejemplo, clanes. Entonces, si todos los personajes tuvieran la misma cantidad de puntos para crear su clan, no habría diferencias entre aquellos que pertenecen a un nivel social bajo, es decir, que su clan pertenece a ese nivel social bajo, de los que pertenecen a un clan señorial, ¿no? O noble. Entonces, para reflejar eso, parte de los puntos de construcción de personaje que hay en la creación de personaje se pueden invertir en el clan. Básicamente, tú prescindes de parte de tus puntos dramáticos de forma permanente a cambio de pertenecer a un clan de un estrato superior. Eso significa que tienes más puntos para repartir entre las características del clan, lo cual incluye la riqueza del clan, la cantidad de guerreros que tiene el clan, la influencia política, etcétera. Por si lo que deseas es, pues efectivamente, llevar un personaje de mayor estatus. Un poco siguiendo esa idea, la justificación es un personaje que ha tenido que criarse desde un estatus bajo, que ha tenido que ganarse absolutamente todo, que ha tenido que destacar por sus propios medios y con todo en contra, pues tiene una capacidad, digamos, de imponerse al mundo mucho mayor y, por lo tanto, una mayor puntuación de drama. Mientras que el que ha invertido parte de su drama en un clan mejor, se supone que ha tenido una vida más fácil. Su clan le ha hecho, le ha dado la mitad de las cosas que necesitaba ya hechas. Entonces no ha tenido que aprender a destacar tanto por sí mismo. Aquí en las puntuaciones que vemos de defensa y demás, bueno, también vemos cosas nuevas, que es vigor y moral, ¿no? Sí, ese es otro de los conceptos propios de Valhalla. Es una regla que tienen que considerar el aspecto psicológico del personaje. No solamente se considera el aspecto físico. También hay que decir que la mayor parte de las reglas, según recuerdo, de moral de Valhalla básico, son optativas. En este sentido, yo no he construido la adaptación con reglas optativas, reglas fijas, pero, por supuesto, cada jugador puede sentirse libre de decidir coger esas reglas o no. Entonces, dicho eso, la moral que representa el estado psicológico del personaje, ¿no? Lo animado, lo feliz, pero también lo derrotado, traumatizado que se encuentra. Para reflejar esto, he utilizado el sistema de cordura que existe en Hitos, adaptándolo correspondientemente. Es decir, no pierdes cordura por ver un primigenio, porque aquí no hay primigenios y aquí la cuestión no es volverse loco. Lo que te pasa es, pues, que vas perdiendo vigor a medida que le pasan cosas problemáticas al personaje, ¿no? Por ejemplo, si pierdes uno de tus compañeros muere, si tu barco naufraga y te ves en medio de unas tierras extrañas, ¿no? Todo eso afecta psicológicamente al personaje. Además, hay otra cosa que tiene el sistema básico de Valhalla, que es que dentro de la dimensión psicológica del personaje engloban todo el tema de la salud física, es decir, la enfermedad, ¿no? Para los vikingos, según explican en la ambientación de Valhalla, la enfermedad era algo que respondía al alma, igual que la mente. Entonces, ellos han considerado tratarlo de esa manera en el juego y, de hecho, en esta adaptación funciona así. Bueno, estamos ahora mismo en el capítulo del sistema, el básico, sino el sistema básico. Imagino que es hitos, es decir, elegir dado central, los críticos doble, triple 10, y pifia doble, triple 1. En ese sentido, me imagino que todo es igual, aunque sí hay aquí una pequeña matización que dicen que en vez de puntos de tramas, ¿no? Se llama aquí puntos del norte, ¿no? Sí, efectivamente. Y funciona igual. Exactamente. Mecánicamente no hay prácticamente diferencias en lo que es la mecánica básica. Simplemente se ha cambiado el nombre, ¿no? Porque en Valhalla básico pues tenían ya unos puntos que eran los puntos del norte, que su uso era muy parecido a los puntos dramáticos de Valhalla. Entonces, tal como yo lo veía, pues era un guiño bonito a Valhalla, ¿no? Aunque cada uno, bueno, pues puede llamarlo como quiera. La mecánica es la misma. Bueno, y su activación también parece que viene a ser la misma. Activar aspectos, para mejorar tiradas, para repetir dados, agotarlos. Pues en este sentido, bueno, como dices al principio, los aspectos pues es algo que está de moda y obviamente esto ya en eso se mantiene tal casi como está, ¿no?
Sí, sí, completamente. No hay diferencias al respecto. Incluso la experiencia, bueno, con alguna matización ya sabemos que el sistema hitos no trabaja especialmente el tema de experiencia, aunque ya después la guía de hitos pues ya metieron alguna idea de cómo mejorar. Sí, Por un lado era cambiar puntuación de una a otra, pues si queremos bajar, por ejemplo, la fortaleza para subir la destreza, pero sí. ya antes leyéndolo, pues aquí también has añadido algo que sí supone una mejora, ¿no? Sí, se Aparte de llama... mantener esta que digo de Eso la es, básica de hitos, has mantenido la de los eso es. puntos de Odín, creo que era, ¿no? Sí, efectivamente, los personajes de Valhalla están estructurados en niveles de poder, empezando por una persona relativamente joven e inexperta hasta convertirse prácticamente en una leyenda viviente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que he hecho ha sido empezar con personajes con muy pocos puntos para lo que es el sistema hitos, en el nivel mínimo de puntos para creación de personaje, y estructurar a lo largo de una serie de niveles que se van consiguiendo al alcanzar ciertas cantidades de puntos de experiencia, que aquí se llaman puntos de Odín, pues se van ganando una serie de... En cada uno de estos niveles se gana una pequeña cantidad de puntos de personaje que te permiten mejorar el personaje, pero también pues adquirir hechizos nuevos, maniobras de combate nuevas, etcétera. Entonces, además del cambio intrínseco que ya había, como tú decías, pues incluye este aspecto nuevo. Por supuesto, un jugador que deseara ceñirse a litos más clásico, lo que tendría que hacer es elegir un nivel de personaje intermedio, ¿no? Según figura en la guía hitos o en esa tabla que tienes ahí, ¿no? Uno de esos, eso es, en uno de esos niveles, pues simplemente empezar con la cantidad de puntos correspondientes al nivel básico más el nivel en el que querría que empezaran los personajes y con eso ya podrías jugar en hitos, es decir, sin mejora de experiencia a largo plazo y simplemente pues cambiando cosas. Otra de las novedades, bueno, es que has añadido muchas maniobras de combate para darle más riqueza al combate en sí, Sí, porque sabes que el sistema de hitos no tiene maniobras de por sí, aunque sí es verdad que en la guía añadieron pues una serie de sí, maniobras, como digo. Pero sobre todo aquí en Valhalla Hitos, una de las principales novedades respecto al combate al menos, es eso, ¿no? Las maniobras que has añadido. sí, las maniobras que hay en la guía hitos a mí me parecen unas reglas interesantes, aunque no tienen por qué encajar en todas las partidas, y de hecho se dan un poco como reglas opcionales. Entonces, en Valhalla, en combate, sí existen una serie de maniobras. Y de hecho, yo creo que es uno de los elementos así interesantes del combate que le dan riqueza al combate de Valhalla. Entonces he querido pues mantener esa idea de maniobras y simplemente la diferencia con la guía hitos es que un personaje no conoce por defecto todas las maniobras, que también pasa un poco en Valhalla, sino que tiene que aprenderlas con experiencia, tiene que invertir parte de los puntos de su personaje en que esas maniobras pueda usarlas de forma habitual. Estamos viendo aquí que las armaduras también has añadido una variante respecto al sistema básico de hitos, que es que dependiendo de... En hitos, las armas y armaduras, pues es algo muy básico, o sea, que Sí, no se especifican sus valores. Por ejemplo, son todas armas cortas, el daño de armas grandes, el daño de armas medianas. Pero aquí sí veo que al tema de escudo y armadura, pues dependiendo de su potencia, digamos, eso es. de su resistencia al daño, pues le has añadido penalizador de destreza y requisitos de fuerza para llevarla, ¿no? Eso es. En realidad, todo esto viene un poco de que la guía hitos, aunque es multiambiental, está muy enfocada, según es mi opinión, a temáticas modernas. Eso se ve enseguida que uno ve los ejemplos que se suelen dar en el juego, ¿no? Entonces, aquí quería un poco reflejar un ambiente más medieval, más crudo. Por lo tanto, por ejemplo, la existencia de escudos. En hitos, en la guía genérica de hitos, que yo recuerde, no se contemplan los escudos en ningún lado. Entonces aquí, claro, los escudos, un vikingo sin escudo, pues es una cosa extraña, ¿no? La visión que tenemos de los vikingos con esos escudos redondos con los que montan sus muros de escudos, pues me parecía algo muy característico. Entonces he añadido unas reglas muy, muy sencillas de escudos y también que aumentan la defensa, y también las armaduras las he rehecho un poco para reflejar que las armaduras en la Edad Media era una cosa extremadamente engorrosa y pesada.
Entonces, tanto los escudos y las armaduras lo que hacen es dar un penalizador a la iniciativa. He decidido que no afecten a otras tareas, o sea, sobre todo no quería darle características de un sistema táctico a lo que es un sistema narrativo, ¿no? O sea, por ejemplo, diciendo, pues la cota de malla da -5 a moverse en silencio y -10 a nadar. No. Para eso ya está la activación de aspectos implícitos. Una armadura, como una cota de malla, es pesada. Si estás nadando, el narrador debe activar el aspecto para hacer que te vayas hacia el fondo cuando intentes nadar. Entonces, solo quise reflejar el efecto de las armaduras y de los escudos para que exista una decisión por parte del jugador de llevar una armadura o un escudo más ligeros y que su personaje tienda a actuar antes, porque su iniciativa tiende a ser más alta, o llevar una armadura más pesada y un escudo más pesado, lo cual le proporciona defensa, le proporciona protección frente al daño, pero también hace que en el combate tienda a actuar más tarde que los demás combatientes. Eso de alguna forma equilibra ambos aspectos. También le puse un requisito de fortaleza. Me parecía que un personaje con muy poca fortaleza pues no debería ser capaz de llevar una armadura de 15 kilos, ¿no? Como era este caso, y moverse cómodamente con ella. Y también añadí una cosa que tiene que ver con el nivel social. Muchos de los vikingos históricamente luchaban en realidad con armaduras, sin armadura o con armaduras extremadamente ligeras porque no podían permitirse eso. Entonces se protegían detrás de sus escudos. Entonces, para que no pueda coger cualquier personaje y decir, bueno, pues yo ahora me llevo esta armadura pesada aquí, la mejor disponible, porque sencillamente, si no pertenece a un clan muy rico, no se la va a poder permitir. De hecho, sí, es esta tabla que enseñas ahí. Y entonces un poco es una forma también de recompensar el hecho de que hayas invertido en pertenecer a un estrato superior de la sociedad. Tienes acceso, digamos, a escudos y, armas y armaduras más sofisticados. Bueno, como vemos hay bastante diferencia. Aquí estamos con las maniobras de combate, que como vemos, pues bueno, son bastante van a ser bastante más que en el básico. ¿De cuántas maniobras has añadido tú, más o menos, de tu cosecha, Ricardo? En el básico no recuerdo exactamente, creo que eran 6 u 8 y yo aquí lo he subido, si no recuerdo mal, a 16. O sea, lo he duplicado más o menos, sí. Algunas de las maniobras son las que aparecen en la guía básica de hitos, pero otras son de mi propia cosecha inspiradas en las maniobras que proponían en el libro básico de Valhalla, ¿no? Por ejemplo, pues tienes ahí una maniobra que es el muro de escudos. Evidentemente es una maniobra que no lleva a cabo un personaje solo, requiere varios personajes, pero también, por ejemplo, lo interesante de eso es que empuja a los jugadores a actuar en grupo cuando combatan, ¿no? Lo cual es una cosa que se suele desdeñar en muchos combates medievales, pero que en la era medieval histórica pues estaba a la orden del día. Luchar solo en una batalla era un suicidio. De hecho, los vikingos pues ponían estos muros de escudos, ¿no? O sea, basaban gran parte de su fuerza en la unión del grupo. Ok. Una mítica frase de toda serie de vikingos que se precie de libros, como Northumbria, ¿no? ¡Muro de escudos! Sí, sí, completamente. Bueno, estamos en persecuciones, que es el sistema también básico de hitos. Eso es, sin Muy ningún narrativo cambio. y muy intuitivo, y mantiene la esencia del juego, que es la de, pues, un juego sencillo, narrativo y sin demasiadas complicaciones. Y lo complicado habrá sido también para ti eso, ¿no, Ricardo? Mantener un equilibrio entre un juego Sí, quizá como el Valhalla, que es tirando así emocionalista, pues sí. tirando para mantener un juego más narrativo como éxito, ¿no? Hay un término medio. Bueno, en sistema está más cerca de hitos que de Valhalla. De Valhalla he cogido cosas que reflejan la ambientación y el espíritu. En mecánica es prácticamente hitos. Un jugador de hitos que ya sepa jugar va a encontrar pocas diferencias. Bueno, el sistema supongo que de daño y tal mantiene también hitos, ¿no? Tal cual, tal cual. De ataque, no hay defensa activa, supongo, ¿no? Bueno, en la guía hitos existe una opción que es mantenerse a la defensiva. Sí, Esa bueno. opción aquí también se mantiene. Pero que no hay tirada de parar, digamos, ¿no? Efectivamente, no. No se hacen tiradas enfrentadas para el combate.
El atacante tiene que batir la defensa y en este sentido la mayor diferencia es que si llevas un escudo, tu defensa aumenta un poco. Estupendo. Bueno, aquí tenemos los típicos, las típicas tiradas pues de los peligros, ¿no? Caída, Eso venenos, es. temperaturas, asfixia, fuego. Esto supongo que manteniendo básicamente lo que venía en la propia guía de hitos. Tal cual, sí. La curación, el fuego. Bueno, supongo que aquí manteniendo el tema del daño consolidado, ¿no? Que se puso ya con cultos y Sí, con la guía. sí, sí. Ya no daño tal. ¿Cuánto has tardado aproximadamente en hacer la conversión? Eh, Tardé más o Aprox. menos así con, vamos, en horas no lo sé, en tiempo total fue algo más de un mes, no sé si 5 semanas, no creo que llegara a 6 semanas. Y bueno, la verdad es que bueno, pues lo hice en los ratos libres. También tengo que decir que gran parte del texto que se va a encontrar aquí es tal cual el texto de la guía genérica de hitos. Yo Ujú. ahí he corregido alguna errata que he encontrado, he cambiado alguna cosa para ponerla más clara o para poner, por ejemplo, los ejemplos relacionados con lo que es la edad media de Valhalla, ¿no? En vez de los ejemplos genéricos de la guía. Pero no sé qué decirte yo. Del texto que está aquí, pues cosa del 60-70% es tal cual el que está en la guía. Que sabemos que el sistema hitos, si no recuerdo mal, es abierto, ¿no? El derecho. Sí, tiene una licencia abierta, sí. Exactamente. Bueno, la parte de moral, vigor, situación de desaliento y estrés, que es, digamos, la versión de Valhalla de lo que sería la entereza, ¿no? O Sí, la cordura, digamos, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, efectivamente. ¿no? No, no, no es una. Funciona prácticamente igual que la entereza y la estabilidad mental de cultos innombrables o de la guía genérica de hitos, pero simplemente lo he reorientado. Ahora lo que pasa es que, como representa digamos, el estado psicológico del personaje, lo que afecta al personaje, pues son cosas como, por ejemplo, bueno, tienes ahí la lista, ¿no? El hecho de no Ujú. haber cumplido una venganza, ¿no? O sea, los vikingos tienen que cumplir las venganzas. Si no las cumplen, pues claro, eso les afecta. También en lo que te mencionaba, que esta dimensión psicológica, también en Valhalla básico, representa, vamos, incluye lo que es la salud del personaje. Entonces, cosas como el hambre, o la sed, o la resaca, o la enfermedad, pues también tienen un impacto en esta característica que para la adaptación la he llamado vigor, ¿no? Tampoco quería ponerle un nombre que diera a pensar que solamente era algo puramente mental. Entonces, realmente todas estas cosas lo que afectan es al vigor del personaje. De acuerdo. Y ya dependiendo de la gravedad o de lo grave que sea lo que sufre, pues ya el daño o la pérdida de vigor será mayor o menor, ¿no? Eso es, diferentes situaciones imponen distintos tipos de pérdida, igual que pasaba en la cordura del sistema hitos. Y simplemente, bueno, en realidad funciona, en eso funciona exactamente igual, ¿no? Tienes 3 niveles y según vas bajando niveles tienes una penalización. Como secuelas en caso, supongo, de recibir críticos o de entrar en estado moribundo, Eso es. pues Sí, toda eso batalla tiene realmente, sus consecuencias. sí, Y vemos, bueno, la verdad que como vemos mantiene mucho como ha dicho antes Ricardo, pues hitos con toques de Valhalla más que lo contrario, respetando siempre, por supuesto, el espíritu. Como por ejemplo aquí, que ya vas a entrar a hablar un poco del tema de las categorías sociales y la gran importancia que tiene en el mundo de los vikingos, ¿no? sí, bueno, aquí hago un resumen muy breve, más bien un planteamiento, porque como decía antes, la ambientación está toda reflejada en el libro básico de Valhalla, aquí la ambientación no hay ninguna, con lo cual si alguien quiere profundizar en el tema de la sociedad y los clanes, etcétera, pues lo encuentra en el libro básico de Valhalla. Y entonces aquí, pues sencillamente me he ceñido a presentar las reglas que ya existen en hitos, para asociaciones, para grupos, pero con el toque de los clanes, ¿no? He renombrado siguen siendo 4 características, siguen teniendo 4 hitos, pero digamos, lo he reorientado todo a clanes vikingos. Por ejemplo, en el sistema básico de hitos,
pues no existe la característica que he puesto por aquí de fuerza que representa el poderío militar del clan, ¿no? Y entonces ese, pues le he cambiado el nombre. Ajá. Bueno, la magia, ahora sí, llegó el momento. ¿Cómo funciona la magia en Itos Valhalla? Bueno, pues O ha Valhalla Itos. sido, sí, Valhalla Itos. La magia ha sido una cosa bastante desafiante porque de hecho tenía incluso su propia mecánica especial dentro del sistema de Valhalla. En vez de hacer una tirada de 100, tenía su propio dado, se tirabas, los hechizos se construían con una serie de puntos que no obedecían al resto de la mecánica del juego. Entonces, aquí tenía el dilema de alejarme de lo que es hitos para intentar reflejar mejor lo que es la magia de Valhalla, pero al mismo tiempo no querer alejarme de hitos porque si no, pues no iba a ser, no creía que fuera a gustar a los jugadores, ¿no? En el fondo, si alguien juega hitos, pues espera que todo el juego pues refleje ese espíritu. Entonces lo que hice, básicamente, fue reestructurar la magia para que funcione con la mecánica normal y corriente del sistema hitos, es decir, 3 dados, tiras al de en medio, tiras y te quedas con el de en medio, y simplemente reestructuré la construcción de hechizos alrededor de ese planteamiento. Y eso es una cosa que he conservado y que de hecho existe una nota al final del capítulo que permite la conversión de los hechizos de un sistema a otro. Eso lo he hecho para que cualquier jugador que quiera jugar un módulo, una aventura de Valhalla y quiera usar los hechizos que figuran ahí, pues pueda transformarlos al sistema hitos, sin necesidad en realidad de hacerlos desde cero. Entonces, bueno, tienes unos puntos para crear los hechizos según la profesión que tengas, eso es igual que en Valhalla, y simplemente en Valhalla tenías 5 niveles diferentes de coste de cada una de las características de un hechizo, ¿no? Pues lo que dura un hechizo, el alcance que tiene números de personas, ¿no? La dificultad para lanzar el hechizo. Todo eso eran características que existían en Valhalla que he traído aquí, pero en vez de en 5 niveles, en 3 niveles, para respetar un poco la simetría de hitos de menor, central y mayor. De hecho, si subes un poco en la tabla que había, sí, esta tabla, pues se puede ver que los diferentes costes están estructurados pues en quedarse con cierto dado de la tirada para lanzar el hechizo, ¿no? Para respetar esa idea de hitos, que los dados de la tirada te definan todos los parámetros de lo que resulta. Y de hecho, por ejemplo, cogemos la activación. La activación es el tiempo que tardas en tener un hechizo desde que lo tienes listo, ¿no? Hasta que tiene su efecto. Entonces, si tú no quieres gastar puntos en eso, tardarás M minutos, donde M es el dado mayor de tu tirada. Si tú pagas puntos, puedes bajar ese M minutos, por ejemplo, a C minutos, es decir, el dado central, o a el dado menor en minutos. Pero también pagando más puntos, pues puedes pasarlo a saltos o a segundos. Con lo cual, tienes una libertad, aunque solo tienes 3 niveles, digamos, tienes una libertad bastante grande a la hora de invertir tus puntos para obtener la estrategia óptima para el hechizo que tienes pensado. Eso es una cosa que a mí me gusta del sistema de magia de Valhalla, que es que los hechizos... Bueno, entonces, me imagino que para como dicen, para simplificar el sistema, pues, de magia ha reducido el número de conjuros. Sí. Y no sé si ha supuesto son muchos sacrificios. En parte sí, pero lo he compensado. Es decir, hitos es un sistema que pretende ser simple, entonces un gran número de hechizos con efectos muy diferentes pues puede ser bastante engorroso, se aleja de esa simpleza. Y entonces lo que he optado también para hacer que el sistema de magia sea más ligero, menos detallista, ¿no? Y también más flexible es que casi todos los hechizos tienen que ver con la activación de aspectos. Entonces, los practicantes de magia en Valhalla tienen menos hechizos,
pero esos hechizos pueden usarse en un rango más amplio de ocasiones. Es un poco la idea que está detrás de esto. Y hay tipos de magia, ¿no? Por lo que veo aquí, ¿no? Las 5 Sí, categorías de magia nórdica. eso es todo exactamente como es en Valhalla. Me he ceñido a los tipos de magia que proponen ellos, la limitación del uso de magia por parte de ciertos tipos de personaje, aunque ahí he sido un poco más laxo, en el sentido de que en Valhalla básico solamente ciertos personajes pueden tener hechizos. Yo lo que he hecho es que ciertas clases de ciertas profesiones tienen acceso directo, por ser de esa profesión, a ciertos tipos de hechizos, pero pueden llegar a tener, si acaso compran las habilidades necesarias invirtiendo los puntos para tenerlas, otras habilidades que no tuvieran. Por ejemplo, podría ocurrir pues que un guerrero o un marinero pues decidiera tener un tipo de magia invirtiendo puntos en dicha habilidad. Por supuesto, la cantidad de puntos que tendría para construir los hechizos, ¿vale? No le permitiría hacer hechizos tan poderosos como una clase de personaje dedicada a la magia, que es mucho más poderosa. Hay que tener en cuenta que el poder de los hechizos, medido por esos puntos para construirlo, no tiene que ver tanto con que el efecto sea muy espectacular o no. Eso depende de los aspectos que se decidan usar. Tiene que ver con el hecho de poder elegir tipos de magia que se lancen más rápido, que duren más tiempo, que sean menos engorrosos. Es decir, a un personaje que para lanzar su hechizo pues tiene que hacer un baile durante varias horas preparando el hechizo, etcétera, pues obviamente va a poder usar ese hechizo en menos situaciones que un personaje que simplemente con hacer una recitación de unos pocos minutos, unos pocos segundos, pueda tener el mismo efecto. Y bueno, ya estamos ya llegando a los apéndices. Un montón de animales salvajes para crear el mundo nórdico, ¿no? Bueno, montón, me he ceñido a los 4 o 5 que figuraban en el libro básico para dar el mismo contenido que en el libro básico. Y luego lo que se proporciona también son los personajes pregenerados, que son los mismos que en el libro básico, por si un jugador, pues vamos, un grupo de juego quiere probar cualquiera de las aventuras de Valhalla de forma rápida, pues ahí tienen los personajes listos para jugar. Está muy bien eso. Y bueno, ya como conclusión, pregunta difícil, ¿qué ha ganado Valhalla Itos respecto al Valhalla básico y qué ha perdido? A ver, esa es más difícil. ¿Qué ha ganado? Realmente ha Supongo ganado, que un yo creo... sistema más sencillo, ¿no? ¿El qué? Un sistema más sencillo, más... Sí, por ahí va a responder. Efectivamente, Valhalla, los jugadores de Valhalla, con esta adaptación a Itos, han conseguido, pues digamos, un juego que es más narrativo, que es más flexible, que yo creo que se juega de forma más ágil, simplemente por la naturaleza de la mecánica. Por ejemplo, en Valhalla a mí me da la sensación que, pues, por ejemplo, para crear el personaje pues hay que repartir mucho más puntos, para usar acciones pues hay que sumar varios modificadores unos sobre otros. Eso no es malo, simplemente requiere un poco más, es más laborioso, ¿no? Entonces, lo bueno del sistema Itos es que eso lo simplifica al máximo, lo compensa con el uso de aspectos y entonces agiliza un poco el juego. ¿Qué tiene como contrapartida? ¿Qué puede haber perdido? Pues no estoy seguro. He intentado que no se perdiera nada por el camino, pero yo creo que un jugador al que le vaya el aspecto más táctico de los juegos o que le guste ir a los detalles, se encontrará pues que, claro, el sistema Itos no responde bien ante esas cosas. El sistema Itos está pensado para basarse en efectos dramáticos, en efectos activables de los aspectos, ¿no? Es decir, lo que mencionaba en combate, una armadura en Itos no tiene una serie de penalizadores por ser pesada, por ser ruidosa. Simplemente
se da por hecho que al tener un aspecto implícito que recoge eso, pues ya se puede reflejar en la mecánica. En cambio, un jugador al que le guste el aspecto táctico de mi personaje está aquí, mi personaje tiene más no sé cuánto al combate y puede hacer esto de aquí, pues eso sí lo va a echar de menos. En Hitos el combate es mucho más cinematográfico. No se basa en posicionar con precisión a todos los combatientes y saber exactamente qué está haciendo cada uno y cómo lo está haciendo. No, es mucho más como las escenas de una película, ¿no? Se ve a un personaje hacer algo, fallar, conseguirlo, saltar para el otro lado, de repente aparece por el otro lado, aunque, ¿sabes? Nadie se para a contar los puntos de movimiento. Entonces, un jugador al que le guste eso, pues obviamente lo va a echar de menos. Bueno, vemos aquí, pues al final, la hoja de personaje para crear. Hemos visto antes los personajes pregenerados que contaba Ricardo. Y aquí, bueno, fichas para crear los hechizos y Eso para es. hacerlos a la medida de cada uno, ¿verdad? Sí, de hecho aquí en estos cajetines se puede apreciar pues que para crear los hechizos, en vez de existir los 5 niveles de coste en puntos que proponía Valhalla, pues he mantenido 3 niveles usando esta simetría del 3 que tiene hitos, ¿no? De menor, central, mayor. Y en principio con los puntos yo creo que se puede dar existe bastante flexibilidad a la hora de crear los hechizos. Y con estos cajetines debería ser bastante fácil adaptarlo rápidamente. Una cosa que no sé si he mencionado es que al final del capítulo de magia pues se incluye un apéndice que indica cómo convertir los hechizos de un sistema a otro para poder reutilizar las aventuras. Sí, de momento al final del capítulo de hitos venía ese apéndice para convertir, los hechizos. Bueno, hemos llegado al final. No sé, Ricardo, si quieres añadir algo que se nos haya pasado, algún agradecimiento, algún deseo. Bueno, ha sido un gusto poder hacer este suplemento porque a mí el sistema ITOS, a mí me encanta el sistema ITOS, yo soy un gran fan del sistema ITOS. Muchas jornadas siempre estaré dirigiendo por ahí cultos innombrables o alguna cosa en ITOS. Y la verdad es que poder adaptarlo, vamos, que esta gente estupenda de Valhalla pues te diga, hemos pensado en ti para hacer esto, pues ha sido un honor, la verdad. Ellos me han dicho muchas veces que están muy encantados con el resultado. Yo estoy encantadísimo más con el trato que he tenido, con cómo se han currado esta adaptación, porque la idea inicial era hacer un suplemento muy pequeñito, muy breve de reglas para los jugadores de Valhalla y al final pues empezó a alargar, se empezó a añadir más cosas y se dijo, bueno, pues venga, vamos a meterle también las imágenes, vamos a tirar la casa por la ventana y de hecho pues en ese sentido se han portado estupendísimamente. Yo creo que la comunidad ha ganado una cosa que no solamente va a repercutir en beneficio de los jugadores de Valhalla, de los jugadores de Hitos, sino también, yo creo, de todo el mundo que se pueda interesar por la ambientación y por el sistema al encontrarse los puntos, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo es esto de jugar Hitos en la Edad Media? Hasta ahora, en lo que es publicado de Hitos oficial y que yo conozca, pues no hay, por ejemplo, desarrollo de ambientación histórico-medieval, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues toda la comunidad está ganando. Los jugadores de Hitos también van a encontrar, pues eso, reglas que incluso si no quieren jugar a Valhalla, hay ideas, hay reglas que les pueden ser útiles para plantear hitos en un sistema medieval, ¿no? En una ambientación medieval. Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias. Yo estoy encantado de que hayas estado con nosotros. Pues Espero muchas gracias a ti también, de verdad. Que te veamos próximamente por aquí, que triunfe tu sistema. Enhorabuena por el trabajo, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Y a nuestros amigos de Solitario, pues nada, como siempre, gracias por estar ahí y seguimos como siempre hablando de juegos de mesa y juegos de rol. Hasta luego, amigos. Hasta luego.